Hola mis amores, ¿cómo están todos ustedes? Sean todos bienvenidos a Creando con Paola. Mis amores, les doy la bienvenida a esta serie de la máquina Xtool M1, en donde van a aprender a cómo trabajar con el programa, cómo trabajar con la máquina, ajustes y también qué materiales podemos utilizar con esta máquina para poder crear nuestros deseados proyectos. Comenta acá debajo si tienes una máquina Xtool M1. Te recuerdo que acá debajo en la descripción de los videos vas a encontrar los enlaces de los cuales yo tal vez esté hablando en X video. No olvides seguirme en las redes sociales y también acá mismo en YouTube. Así que destapa tu caja de la máquina Xtool M1 y vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer, ya cuando tú tienes tu máquina, la abres, ya sacas todo lo que está dentro y la conectas con los cables que indica, pues vas a tener que descargar un programa que se llama Xtool Creative Space. Esta página yo la traduje al español para que puedan leer un poquito mientras estoy mostrándoles la pantalla. Acá está cómo uno puede descargar el Xtool Creative Space. Vamos a llamarlo XCS para más rápido y mucho mejor. Acá están las instrucciones que también están en el manual, pero acá en el video les voy a enseñar cómo es que tienen que hacerlo. El Xtool Creative Space XCS está solamente en español y en chino. Así que vamos a darle acá. Este link lo van a encontrar acá debajo, en la descripción de este video. Vamos a darle acá. Yo tengo una Mac. Si tú tienes una Windows, dale arriba. Acá dice Xtool Creative Space. Vamos a guardarlo. Y se va a descargar. Me va a salir esto. Recuerda que estoy en una Mac y voy a pasarlo a aplicaciones. Ahora lo voy a encontrar acá. Le voy a dar. Vamos a darle a Open. Esto es lo que va a aparecer. Va a decir que no hay conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Acá me va a salir un upgrade, una actualización de el programa. Tú descárgalo si es que te sale. Entonces te va a salir esto acá. Acá tú puedes ver que dice Laserbox, Unconnect y Connect. Para poder conectar bien la M1, tienes que irte al enlace que está acá debajo y darle a donde dice Laserbox, porque hay que descargar obligatoriamente por ahora este programa. Después que le des al link te va a aparecer esto y le vas a dar a Go to Software for Xtool D1. Le vas a dar a Windows o a Mac. En yo necesito el de Mac. También está la otra versión. Puedes escoger este también. Y lo descargas igual como descargamos el primer programa. Laserbox por ahora solamente te garantiza la conexión de la M1 a la computadora vía USB y también Wi-Fi. En este caso lo vamos a hacer vía USB y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a prender la máquina. Vamos a darle a Connect y ahora está buscando el USB y el Wi-Fi. A veces se puede conectar automáticamente y si no puedes encontrar tu dispositivo tienes que darle acá, ¿ok? Para que te indique qué es lo que tienes que hacer.
Ya el mío está conectado, no tengo que hacer más nada, solamente le doy para atrás y aquí aparece la cámara, aparece en blanco porque le quité la parte de abajo, pero así se tiene que ver. Preferiblemente en XCS hay que importar los diseños, hay que importarlos. Y también en Laserbox, si en dado caso tienes la X2 D1, pero en este caso para la M1 hay que importar los diseños. Entonces aquí terminamos el video de cómo conectar la M1 a la computadora.